¿Te ha pasado que quieres hacer tu tesis o un trabajo académico y no sabes por dónde empezar? Soy la doctora Elsa Violeta Angulo de Alba, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola, soy Jorge Fukui, docente de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola, les habla el profesor Jorge Luis Chanamese de la Facultad de Ciencias Biológicas, uno de los autores del libro Investigación Formativa en Ciencias. Este libro propone un enfoque transversal y progresivo de la investigación formativa y que va a ayudar a los estudiantes desde los primeros ciclos hasta el último ciclo de su formación académica en formarse en lo que es la línea de investigación para llegar al máximo que es la tesis universitaria. Este libro toma como ejemplo muchos trabajos de investigación que hemos realizado a través del tiempo, lo cual nos conecta con la realidad que estamos viviendo y no lo desliga solo con ejemplos que podíamos inventar. Porque investigar no es solo cumplir un requisito, es aprender a mirar con profundidad y a escribir con propósito. Los invito a publicar en la editorial universitaria de la Pedro Rigallo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras palabras pueden construir ciudadanía? Hola, soy Moisés Montenegro López, docente universitario, biólogo, economista e investigador. Mi libro, Realidad bajo palabra, Artículos Reunidos 1988-2020, nace de mis convicciones juveniles por la escritura y hacer de ella una publicación del punto de opinión. Cada artículo que se encuentra en mi libro está vinculado a la compleja realidad social del Perú. El esfuerzo que desarrollo siempre al final es la búsqueda del bien común, atendiendo a la gestión del territorio, que es una condición de ciudadanía, pero siempre bajo una visión preventiva prospectiva. Está dirigida a toda condición ciudadana, a toda persona, de cualquier condición social, política y económica. Lo importante es recrear, de manera socializante y socializadora, la diversa realidad del Perú, expresada en niveles de gobierno con énfasis en la condición ciudadana. Porque la realidad no solo se vive, también se discute, se analiza, se confronta y se sueña a través de la palabra. Realidad bajo palabra, Artículos Reunidos, es una obra que lleva el sello de editorial universitaria de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque. Invito a la academia regional y nacional a visitar editorial universitaria de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de Lambayeque. Bien, buenas noches a todos los presentes. Es un verdadero placer darles la bienvenida desde la unidad editorial de la Universidad Nacional Pedro Rigallo al curso taller virtual Creación de libros de divulgación científica. Este es un espacio pensado especialmente para fortalecer las capacidades metodológicas de nuestros docentes universitarios. En esta experiencia formativa nos enfocaremos en las herramientas claves para que puedan comprender y dominar los procesos que conllevan a la producción y publicación de sus textos científicos. La divulgación del conocimiento no solo requiere rigor académico, sino también una sensibilidad comunicativa que acerque la ciencia a diversos públicos. Por ello, este curso representa una oportunidad para reflexionar, explorar y construir juntos estos caminos editoriales que enriquezcan al quehacer científico desde nuestras aulas de la Universidad Nacional Pedro Rigallo hacia el mundo. Para cumplir con este fin, nos honra contar con la presencia de Claudia Rocío Prieto Requejo. Ella es profesional egresada de la carrera de literatura, especialista en producción, corrección y edición de textos, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos. Entre muchos estudios, tiene maestría en edición digital, realizada en la Universidad de Oberta, en Cataluña. Ella es editora destacada en el ámbito académico, quien nos guiará en esta travesía con su vasta experiencia y compromiso en la calidad científica. Su presencia enriquecerá profundamente las 5 sesiones del taller, aportando perspectivas prácticas y reflexivas sobre el arte de convertir ideas, sobre el arte de convertir el trabajo investigativo en libros que trasciendan fronteras.
Sean todos y todas bienvenidas a este espacio de aprendizaje, creación y diálogo. Que estos talleres inspiren nuevas publicaciones y consoliden la labor investigativa de nuestra comunidad universitaria. Buenas noches, te cedo la palabra, Claudita. Claudia, tu micro está apagado. Está, ya es. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Hay retorno? Sí, ya. Claro. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al curso que vamos a estar enfocándonos un poco en lo que es la propuesta de la investigación, la propuesta de un libro de investigación, ¿no? En un momento voy a compartir pantalla. A ver, me dicen si están viendo lo que estoy compartiendo, por favor. Sí se ve, sí se ve. Muchas gracias. Listo. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es la propuesta de la producción de un libro de investigación. Como una introducción, vamos a establecer algunos conceptos como la ciencia y la divulgación, ¿no? Según la CONCITEC, la ciencia y la divulgación son complementarias. Así, el investigador se apoya en metodologías teóricas y prácticas para otorgarle sentido a sus conceptos. Por su parte, la divulgación se apoya en herramientas de lenguaje para poder explicar conceptos de la ciencia, manteniendo el espíritu del conocimiento. Ahora, con respecto a la publicación de libros de divulgación científica, es fundamental para difundir conocimiento científico y cultural al público general, no especializado. Es importante esta especificación porque es algo que nos va a guiar tanto para la estructura del libro, para el manejo de las herramientas y también para el lenguaje que se va a utilizar, ¿no? Que es diferente, ¿no? Cuando elaboramos un libro siempre tenemos que pensar en el público objetivo. Si el público objetivo es especializado, entonces podemos utilizar un lenguaje técnico, podemos también presuponer ciertos conceptos que ya tienen las personas que trabajan en una especialidad. Pero si es un público amplio, entonces se tiene que utilizar otro tipo de lenguaje, evitar tecnicismos, explicar conceptos que de repente para los especialistas son ya conocidos y de forma concisa, clara, ¿no? Ese es un lenguaje diáfano. Es un lenguaje diferente al de los artículos académicos, porque ahí sí va dirigido a una comunidad específicamente académica. Entonces sí es importante los tecnicismos y otras herramientas que también se utilizan, ¿no? Pero bueno, más adelante también vamos a hablar de qué tipo de lenguaje se usa, ¿no? Para este tipo de textos. Busca establecer también esta publicación de libros un puente entre el mundo científico y la sociedad, ¿no? Asimismo, sirve para validar investigaciones y fomentar la colaboración entre especialistas, docentes y estudiantes. Siempre se especifica el público objetivo, que es el público general, pero siempre hay un público objetivo que es el primario, ¿no? Que sí puede ser la comunidad académica, los mismos investigadores, ¿no? Con los que dialogan, ¿no? Ya. Ahora, con respecto a la justificación del proyecto, hay una necesidad de reunir investigaciones que sean actuales, ¿no? No solamente se establece una comunicación con el público general, ¿no? Este puente, ¿no? De divulgar el conocimiento científico, las investigaciones o hallazgos que se hagan al público general, sino también que esas investigaciones sean actuales, ¿no? Entonces, eso nos permite ofrecer un panorama amplio y actualizado que facilite una comprensión profunda y contribuya al desarrollo científico y académico. Ahora, los beneficios para la comunidad académica que también los trae es un libro que reúne trabajos de calidad, fomenta el intercambio de ideas, el diálogo interdisciplinario y proporciona recursos valiosos para investigadores, profesionales y un público en general, ¿no? Aquí podemos establecer también dos tipos de libros que son de investigación, ¿no? Dependiendo de la autoría, ¿no? Puede ser de un solo autor, pero también puede ser una compilación, ¿no? Que sea un libro que reúne artículos, o también una obra colectiva, ¿no? Donde son 3 o 4 autores, ¿no? Cada uno puede abocarse a un capítulo específico con una temática, ¿no? Entonces, dependiendo de los autores, también se puede fomentar ese intercambio de ideas dentro del mismo libro, pero también hay que tener en cuenta que por más que es para un público amplio, se establece un diálogo con la misma comunidad académica, ¿no? Porque
otros especialistas en sus investigaciones de la misma disciplina o de otras disciplinas pueden utilizar como referencia ese libro, ¿no? Entonces ahí se establece un diálogo con la comunidad académica. Y dentro del mismo libro, al utilizar también referencias y fuentes bibliográficas, lo que se está haciendo es establecer un diálogo de ideas con otros investigadores, ¿no? Bien, también se contribuye al desarrollo del campo. El proyecto consolida avances, abre nuevas líneas de investigación y promueve prácticas innovadoras. Asimismo, facilita el acceso al conocimiento actualizado y la colaboración académica. La colaboración académica era un poco de lo que les estaba hablando, pero también conocimiento actualizado porque estos proyectos o estas publicaciones, estos libros deben responder a problemáticas actuales, ¿no? Con respecto a los objetivos de la producción del libro, un primer objetivo puede ser consolidar y difundir resultados. Se integran hallazgos recientes para aumentar su visibilidad y uso en futuros estudios. Eso de alguna manera también está relacionado con las referencias que utilicemos, ¿no? Que más adelante también me voy a explayar, pero tienen que ser referencias vigentes o actuales. Quiere decir que tengan más o menos un tiempo de 5 años de publicación, ¿no? Que no sean también tan antiguas, ¿no? Eso también es importante. Otro de los objetivos es reunir ¿Perdón? ¿Sí? No sé si alguien intervino. Ya, bueno, continúo entonces. Otro de los objetivos es reunir el trabajos de calidad, ¿no? Lo que se hace es seleccionar contribuciones con rigor metodológico, originalidad y alta relevancia académica, ¿no? El rigor con que utilicemos el aparato metodológico que va a guiar un poco nuestra investigación es importante. Esto tiene como mayor relevancia en una comunidad académica cuando hacemos, por ejemplo, libros académicos, ¿no? Pero también tiene importancia en estos libros de divulgación, ¿no? Porque si bien van para un público objetivo general y tiene un lenguaje más ameno, más accesible, un público más amplio, igual es importante que se mantenga el rigor metodológico, no con un lenguaje tan duro como si lo tiene un libro académico, por ejemplo, pero sí es importante que se maneje o que se mantenga el rigor metodológico, ¿no? La originalidad más que nada se refiere a, es diferente a que sea novedoso la investigación que se hace, ¿no? Pues la originalidad se refiere a que las ideas, los fundamentos sean propios del autor, ¿no? Ahí tiene que ver un tema de la autoría, ¿no? Por eso también es que cuando nosotros mandamos nuestras investigaciones a los fondos editoriales, dentro de los criterios se revisa o pasa por un programa como Turnitin para revisar el nivel de originalidad de la obra, ¿no? Muchas veces también pecamos y nos falta, pecamos en no referenciar, ¿no? Porque también algunos sistemas de referencia pueden ser complicados para los investigadores, ¿no? Y por eso también sirven estos programas, ¿no? No solamente para determinar la originalidad o marcar, ¿no? Las referencias, ¿no? O sea, textos que vienen de otras referencias. Sí, y si es así, lo que se hace es, pues, referenciar correctamente, o si no, reducir parafraseando en algunos casos, pero también es importante establecer un ritmo adecuado de la utilización de referencias, es decir, por ejemplo, en una tesis es muy importante que haya muchas fuentes o referencias, ¿no? De alguna manera eso no solamente establece un diálogo con las fuentes o una utilización correcta de las fuentes, sino también demuestra, ¿no?, que la investigación ha sido sumamente rigurosa, ¿no? Pero en el caso de un libro de divulgación, excedernos en el uso de referencias puede dificultar la lectura, ¿no? Entonces, prima más un estilo narrativo, utilizar las referencias o citas textuales en los momentos adecuados, pero no llenarlo todo de citas, ¿no? Por ejemplo, o de referencias a cada paso, porque es importante también la exposición del autor sobre las ideas propias, ¿no?
Y bueno, la alta relevancia académica, ¿no? Que es que se aporte, es el aporte académico, eso básicamente. También otro de los objetivos es promover la interdisciplinaridad, ¿no? Fomenta la colaboración entre diferentes campos para abordar problemas complejos. Como les decía, un estudio o una investigación puede ser interdisciplinaria, o sea, en el mismo libro, pero también puede ser un llamamiento a que lo utilicen otros investigadores y así establezcan un diálogo entre disciplinas diferentes, ¿no? Y eso también va a constituir que una obra sea novedosa, realmente, ¿no? Porque lo que puede hacer nuevo, innovador a una obra es la perspectiva que le da un tema, o sea, que le den una perspectiva diferente, pero también los estudios interdisciplinarios son difíciles de encontrar, ¿no? Se establecen, precisamente los autores lo que hacen es identificar nexos, ¿no? Intertextuales, interdisciplinarios, y con eso es que elaboran el libro, y es un recurso bastante bueno para determinar que un tema puede ser innovador, ¿no? Ya. Otro de los objetivos también es facilitar el acceso a un conocimiento actualizado, ¿no? Crear un recurso que sea accesible y vigente para investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Si tienen alguna consulta, no sé, también pueden levantar la manito. Ah, ya. Pueden levantar la mano o escribir acá también por mensajes. Igual cuando termine de comentar un poco esta parte que es teórica, aunque ahorita ya voy a hablar un poco de lo que tiene que ir en una propuesta de libro de investigación o los criterios de evaluación que utilizan también los fondos universitarios o los fondos editoriales. Después de eso también voy a responder las preguntas que tengan o consultas, ¿no? Porque como mencionó Karim, yo tengo experiencia en área de edición, ¿no? Desde 2013 aproximadamente. Entonces, cualquier consulta o duda que tengan sobre qué es lo que se evalúa, ¿no? En los libros o... Sí, principalmente eso, me pueden consultar, ¿no? O experiencias propias que tengan sobre, o alguna dificultad que tengan sobre el libro que están preparando, también pueden consultarme, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué publicar un libro de investigación? Uno es el interés en la disciplina o el área de especialidad. Es decir, como investigador uno se especializa en un tema específico. Entonces, si una de las ideas para que, o motivaciones para que escribas y publiques un libro de investigación, pues es que estés interesado en esa disciplina, ¿no? Otro es cubrir un vacío de conocimiento. Eso es importante. O sea, poder identificar dónde está el vacío de conocimiento. Es decir, por ejemplo, tienes un libro que es, no sé, sobre marketing, pero siempre se habla sobre, no sé, marketing offline, ¿no? O sea, el marketing sí, el marketing tradicional, pero no se está haciendo, o no hay un libro que sea sobre marketing de redes, ¿no? Entonces, eso es un vacío, identificar un vacío. Y como no hay un libro sobre ese tema, lo que haces es hacer un libro sobre ese tema. Y cuando lo presentes a un comité editorial, les va a interesar, ¿no? Entonces, otra de las razones de por qué publicar un libro de investigación, la experiencia y prestigio. Esto ya tiene que ver con cómo formas claro, la experiencia y prestigio para que te conviertas en un líder sobre el tema, ¿no? Eso también tiene que ver con cuántas veces referencia en tu libro, ¿no? Cuando tú o cuando tú tratas un tema desde una perspectiva que todavía no ha sido tratada por otros autores, siempre vas a hacer una referencia. O cuando tratas un tema novedoso que no ha sido trabajado antes, es decir, cuando cubres un vacío de conocimiento, siempre vas a ser referenciado y te vas a convertir también en un líder, un especialista en ese tema. O sea, no solamente porque has tenido experiencia en el campo laboral, sino también porque empiezas a publicar libros sobre ese tema, entonces te conviertes en un referente, ¿no?
Otra de las razones para publicar un libro de investigación es mejorar el estatus laboral. Eso ya tiene que ver con una proyección profesional, ¿no? Definitivamente, cuando eres investigador o docente y publicas libros, eso te da un prestigio, ¿no? Y mejora bastante tu trayectoria profesional, ¿no? Y es importante también tener la convalidación, por ejemplo, en COSITEC, ¿no? O cuando ustedes publican también artículos de investigación o artículos académicos, siempre buscan que las revistas sean indexadas, ¿no? Y es lo mismo cuando uno publica libros de investigación, ¿no? Si son aprobados por CONCITEC, por ejemplo, tienen una validación también, ¿no? Como investigadores. Entonces, esto les ayuda al crecimiento que tienen como profesionales, ¿no? Ahora, otra de las razones para publicar un libro de investigación son los conocimientos validados por una evaluación académica investigadora. ¿Por qué? Porque cuando uno prepara una propuesta y lo envía a un fondo, se pueden hacer en realidad dos cosas. Uno es cuando tú ya tienes tu manuscrito completo, ¿no? Entonces eso lo mandas a una convocatoria de un fondo universitario. También puedes mandar una propuesta. Una propuesta es cuando estás avanzando el libro, no lo tienes terminado. Y con eso postulas a la convocatoria, ¿no? En la convocatoria o en el fondo universitario hay un comité y el comité lo que hace es pasar el texto por una revisión de pares, ¿no? La revisión de pares o los lectores ciegos son especialistas en el tema, ¿no? Entonces, cuando pases por una evaluación, de alguna manera esos conocimientos son validados y las universidades suelen tener relación, por ejemplo, con CONCITEC. Y al tener esa garantía, de hecho que tus conocimientos son validados a través de la publicación de ese libro, ¿no? Otro de las razones también para publicar, pues, es crear y participar en redes colaborativas, ¿no? Para la publicación de un libro, como les decía, si sea un autor individual, ya empiezas a trabajar sobre un tema y te empiezas a vincular con otros profesionales o especialistas, ¿no? A futuro puede ser también convocado para escribir para una obra colectiva, ¿no? Y ahí es que se generan estas redes colaborativas, ¿no? Ahora, con respecto a al contenido de libros de investigación, se puede encontrar en el contenido del libro una introducción exhaustiva y fundamental a una disciplina, una explicación pedagógica de los principales conceptos y métodos de un área. Eso es importante, o una diferenciación, por ejemplo, en libros que son especializados o que son académicos, o los artículos, ¿no? Que van dirigidos a un público académico, ¿no? Ahí no es necesario, pues, una explicación pedagógica, ¿no? De los conceptos, ¿no? Pero cuando uno está escribiendo un libro o está preparando un manuscrito que va dirigido a un público amplio, sí es necesario hacer una explicación pedagógica, es decir, una explicación didáctica, ¿no? Didáctica con un lenguaje ameno que mantenga enganchado al lector, que sea un lenguaje claro, conciso, ¿no? Y los métodos que se explican también, o sea, el aparato metodológico que es importante para la rigurosidad que sí se debe mantener, también la explicación debe ser lo más clara y conciso posible, ¿no? Conciso sobre todo en el caso de de la metodología, ¿no? Cuando ya entras al tema principal o los temas secundarios, ahí sí es donde tienes que ocupar más espacio en la redacción o en la exposición de ideas. Eso es lo más interesante, es el meollo, ¿no? Entonces ahí sí te explayas en la exposición de ideas, pero todo lo que o todo lo que sea relacionado a la metodología siempre tiene que ser puntual para para no aburrir de alguna manera al lector, ¿no? Porque finalmente son herramientas, ¿no? Otro de los contenidos del libro es el compendio de información, ¿no? Los conjuntos de datos o técnicas que brindan respuestas rápidas para las actividades precisas, ¿no? Esto depende mucho del tema de la investigación, ¿no? Si va con datos, técnicas, ¿no? O si es una... También hay libros que no necesariamente, que son como muy útiles sobre ciertos temas, ¿no? O sobre diferentes temas, como si fuera enciclopédico. Pero
es útil en cuanto a compendio de información, ¿no? También ese tipo de libros tiene una estructura diferente, ¿no? Otro de los contenidos son las descripciones completas, avanzadas y detalladas que proveen profundidad en un área. Esa es la parte que les decía de los capítulos centrales, ¿no? Que sí tienen descripciones completas, que todo es más detallado, ¿no? Es ahí donde uno tiene que explayarse en la exposición, ¿no? Otro de los contenidos también son las exploraciones detalladas sobre desarrollos y métodos en un área, y ahora vamos a pasar a las consideraciones para publicar un libro, ¿no? Son elementos que debemos tomar en cuenta antes de publicar un libro, ¿no? Entonces, una de las consideraciones es que el proceso de creación y publicación del libro demanda más tiempo. Definitivamente, por un tema de extensión, los artículos suelen tener una menor extensión, ¿no? En cambio, los libros tienen una mayor extensión y por lo tanto también demandan más tiempo. Pero no solamente por la extensión, ¿no? También tienen una estructura más compleja. Tienen una estructura más compleja, abordan más temas, abordan temas, subtemas, y cada uno tiene un contenido mayor, ¿no? Entonces, por todo ello, demanda tiempo. Y acá menciono creación y publicación, porque ahorita lo que acabo de mencionar, que demanda tiempo, tiene que ver con la creación del libro. Pero la publicación del libro ya está relacionado con el fondo editorial o con la editorial. Y el proceso editorial también demanda más tiempo, ¿no? Por ejemplo, la producción de un libro, el proceso editorial puede demandar 4 meses aproximadamente, ¿no? Que no está relacionado con la publicación del libro, ¿no? Porque los fondos editoriales siempre tienen un catálogo de publicaciones, ¿no? Entonces tienen un conjunto de libros que van a lanzar durante el año. Entonces tienen que establecer un calendario de cuándo se publica cada libro. Entonces puede recibir y puede aprobarte el fondo editorial en un mes el libro, no sé, en marzo, por ejemplo, y no necesariamente desde ahí arrancan los 4 meses del proceso editorial, ¿no? Sino que pueden empezar, si se proyectan a publicarlo en agosto, empiezan 4 meses antes, ¿no? Pero el proceso en sí puede demorar entre 3 a 4 meses, ¿no? Porque sí requiere un proceso de revisión. Ahora, el proceso de creación de un libro, pues eso no es solamente el sentarnos a redactar, ¿no? El proceso anterior de investigación puede demandar varios años, ¿no? Porque sí, para este tipo de libros sí es importante tener un conocimiento consolidado, o sea, no solamente una experiencia en el tema, sino un conocimiento consolidado, ¿no? No demostrado como les decía, como en una tesis que hay varias referencias, sino demostrado en el manejo, en el dominio de la información que se va a redactar, ¿no?, en el libro. Otro de los temas otras de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es la buena colaboración entre autores y editorial. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nuestro manuscrito, bueno, y acá cabe la salvedad de hacer una diferenciación, ¿no?, entre manuscrito y libro. El manuscrito es una obra inédita, que nunca ha sido publicada antes. Ahora, una fuente primaria o una materia primaria para elaborar nuestro manuscrito puede ser, por ejemplo, la tesis, que la convertimos a libro. ¿Se considera un manuscrito, o sea, una obra inédita? Sí, porque como libro no ha sido publicado antes, ¿no? Por eso es que la tesis no es igual que el libro, ¿no? Porque la tesis puede estar en un repositorio académico y tú puedes publicar igual tu libro, ¿no?, al convertir la tesis, ¿no? Porque tiene una estructura diferente, o sea, es inédito, ¿no? Entonces, ese manuscrito, que es el original, lo mandas a la convocatoria, ¿no? Lo mandas a la convocatoria y en la convocatoria el comité evaluador puede decidir aceptar para publicación tu manuscrito o rechazar la obra, ¿no? Ahora, una vez que le acepta, en algunos casos pueden hacer observaciones que los autores tienen que levantar. Las observaciones pueden ser de tipo formal, ¿no?, como en la redacción, ¿no? Algunos
problemas de redacción, o tal vez en algunos capítulos o en algunas secciones o apartados del libro no hemos hecho una exposición clara, entonces ahí nos hacen una observación que tendríamos que levantar. O hay muchos errores ortográficos, algo nos observa, ¿no? O también cuando pasa nuestro manuscrito por Turnitin y es muy alto o no es suficiente el grado de originalidad, también nos pueden hacer observaciones para que parafraseemos ciertas partes, y esas son observaciones que que los autores tendrían que levantar para que su obra sea apta para ser publicada, ¿no? Entonces, para ello sí tiene que haber una buena colaboración entre los autores y la editorial. Cuando se hacen las observaciones o se hacen recomendaciones para mejorar la obra, es con ese fin, ¿no? O sea, para que ese manuscrito se pueda convertir al libro de la forma más óptima, ¿no? Para que pueda ser publicado como libro de la forma más óptima. Entonces, por eso tenemos que estar un poco abiertos a la escucha, o sea, estar a la escucha para levantar estas observaciones, ¿no? De la forma más adecuada. Ahora, en otra de las consideraciones también es planificar un título, un contenido, fuentes, que son las referencias que vamos a utilizar para la sustentación, ¿no? Para sustentar nuestras ideas, y las fuentes principales antes de enviar el manuscrito, ¿no? El título de las tesis no necesariamente, o mejor dicho, hay que cambiarlo para lo que son libros, ¿no? Suelen ser extensas, los títulos de las tesis son muy descriptivas, ¿no? No hay tampoco un parámetro para la extensión del título, ni no son tampoco muy rigurosos sobre ello, ¿no? Pero en el caso de un libro, se suele utilizar título y subtítulo, ¿no? El título tiene que ser llamativo, corto, y en el subtítulo sí es más explicativo, ¿no? Pero también tiene que ser de una extensión menor, ¿no? No puede ser un título muy extenso, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Pedro Ruiz del Gallo tienen una publicación que se llama Linguaras, que está en quechua, ¿no? Y el subtítulo es ¿Cómo comprender nuestro quechua?, ¿no? Entonces, Linguaras, el título es una palabra, pero ¿Cómo comprender nuestro quechua? Es como la explicación, ¿no? Ah, este libro trata sobre el quechua, ¿no? Entonces, ese es el enganche, más o menos. También tienen otra publicación por acá, que tiene un título, es un compendio, ¿no? Dice Juventud y Política Criminal, ¿no? O sea, el título tiene 4 palabras, es directo, ¿no? En este caso no han utilizado un subtítulo, ¿no? Pero es más o menos esa la importancia de elegir un título y un subtítulo para nuestro libro, ¿no? Que tiene una estructura diferente. Nuevamente, ¿por qué elegimos un título corto, un subtítulo explicativo que sí nos diga de qué va a tratar el libro de frente? Porque nos estamos dirigiendo a otro público. No es un público académico, no es un público especializado, es un público general. Entonces, tenemos que utilizar un lenguaje atractivo, ya desde el título, y claro, conciso, ¿no? Al grano. También tenemos que planificar nuestro contenido y eso está relacionado con la estructura del libro, ¿no? La estructura de la tesis no es igual a la estructura de un libro, ¿no? En una tesis hay una parte inicial que es un capítulo que es del contexto, el aparato metodológico y se explayan, ¿no? En títulos, subtítulos, en varios subtítulos, ¿no? Entonces, toda esa estructura se toma en cuenta para un libro, ¿no? Porque sería muy técnico, pero sí para una tesis, ¿no? Que ya es un público académico, ¿no? Pero entonces, para hacer este libro, así sea de la nada, o sea, de cero, o así sea convertir una tesis a libro, es importante hacer una estructura, un esquema, y eso va a guiar la nueva organización que le vamos a dar al contenido, ¿no? Ahora, también es importante seleccionar o revisar cuáles van a ser nuestras fuentes o referencias principales que vamos a utilizar antes de enviar el manuscrito al comité. Algunos fondos editoriales, como les comentaba, sí aceptan, algunos aceptan o piden que se envíe el manuscrito completo, otros piden que se envíe el proyecto, ¿no? Que es como un avance o algo así, ¿no? Y dentro de los contenidos que pueden pedir, también están las referencias, ¿no? ¿Qué referencias utilizamos?
es importante para ellos porque es la revisión literaria que han utilizado ustedes para la investigación y revisan no solamente que sean unas referencias adecuadas, sino también que sean variadas, ¿no? Porque a veces llegan manuscritos donde el autor utiliza pocas referencias, o sea, siempre se refiere a los mismos autores, entonces eso sí es un punto en contra, ¿no? Es importante que las referencias sean variadas, también que tome referencias importantes o que son canónicas en el tema de investigación o en la especialidad, es importante. Las referencias canónicas suelen tener años, o sea, una antigüedad, pero también es importante las referencias que sean actualizadas, ¿no? O sea, que tengan al menos una data de 5 años, como les comentaba, ¿no? Por eso es que algunos fondos universitarios piden, ¿no?, las referencias, qué referencias estás utilizando para el libro o para el manuscrito, perdón, que estás preparando, ¿no? Otra consideración que debemos tomar en cuenta es escribir sobre un tema del cual tengamos un total conocimiento y dominio, ¿no? Si has investigado sobre un tema a lo largo de los años, entonces tienes un acceso amplio al tema, y no solamente un acceso amplio, sino que también tienes dominio, ¿no? Eso va a facilitar bastante que en la exposición de ideas, en la organización del libro también, en la estructura, ¿no? Porque también revisamos o tenemos mucha experiencia revisando bibliografías sobre el tema, ¿no? Eso también nos va a ayudar, no solamente para la argumentación o la sustentación de nuestras ideas, sino también nos sirve para estructurar nuestro libro, ¿no? Ahora, otra de las consideraciones es buscar un nicho innovador, ¿no? La bibliografía, hay que buscar la bibliografía sobre el tema que nosotros estamos investigando. O sea, ¿qué otros libros hay sobre el tema que vamos a investigar nosotros? ¿Qué otros libros hay? También tomar en cuenta la oferta editorial, ¿no? Lo que están publicando los fondos editoriales. Suelen tomarle mayor relevancia a los que tienen que ver con las carreras, ¿no?, que se dictan dentro de la universidad, ¿no? Entonces, si nuestro tema es sobre una carrera que se dicta en la universidad, puede ser que le den mayor importancia para publicarlo, ¿no? O le den mayor relevancia. También que cubra necesidades del campo, ¿no? Eso tiene que ver con los vacíos del conocimiento también. Si falta un libro sobre un tema determinado y nosotros encontramos eso, muy probablemente tengamos más facilidades para publicar el libro, ¿no? Porque no hay un libro que tenga ese enfoque, no hay un libro que trabaje ese aspecto de investigación, entonces es importante buscar eso, ¿no?, también para la elaboración de nuestro libro, ¿no? Y también puede ser que se establezcan nuevas conexiones con otras disciplinas, ¿no? Si nuestro libro tiene un enfoque interdisciplinario, también es un enfoque innovador, ¿no? Otra consideración para publicar un libro es preparar propuestas atractivas para la editorial. Eso ya tiene que ver de lleno con la preparación del proyecto del libro de divulgación. Ahora, para elaborar una propuesta de publicación de un libro de investigación, esto es lo que generalmente pueden pedir los fondos universitarios, pero también, más allá de que si no nos piden, porque hay unos fondos que piden que le enviemos solamente el manuscrito o nos dan una solicitud simple que tenemos que entregar, pero siempre es importante hacer esta propuesta de publicación o tener estos ítems claros sobre el libro que estás preparando, sobre el manuscrito que estás preparando, porque te sirve de guía, ¿no? Entonces, algo importante es la elección del título y subtítulo, ¿no? Que la elección del título y subtítulo incluya palabras claves. El título, como les decía, tiene que ser súper atractivo, entonces las palabras claves sí o sí deben estar en el subtítulo. Cuando una persona quiere buscar, ya sea investigador, ya sea docente, alumno, quiere investigar un tema o buscar un tema, ¿no?, siempre utiliza ciertas palabras claves, ¿no? Entonces, esas palabras claves que van a remitir directamente al tema que vamos a trabajar en nuestro libro, tienen que estar en el subtítulo, sí o sí, ¿no? Porque van a facilitar a que los lectores accedan a nuestro libro, ¿no? Porque siempre buscan información sobre un tema específico. Entonces, ven el libro y dicen, ese es el tema que yo quiero leer, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Otro de los
de lo que hay que considerar es la biodata del autor, también se suele enviar para las propuestas de publicación, ¿no? La biodata del autor o de los autores que debe contener, contiene la formación académica, los libros que ha publicado. Siempre es importante las publicaciones anteriores que ha tenido. No quiere decir que no se, que ese sea un impedimento para publicar a un autor, o sea, si es su primera obra, está bien, magnífico, pero contra más obras publique, se hace un autor más atractivo también para las editoriales, ¿no? Entonces, en la biodata pues se incluye, ¿no? Si hay publicaciones previas o si ha participado también en una obra colectiva, también es importante, ¿no? Podemos iniciar tal vez publicando en una obra colectiva o participando en una obra colectiva con algún artículo, un capítulo, ¿no? Que requiere menos tiempo, ¿no? Y podemos iniciar con ello también, ¿no? Y nos va a servir definitivamente para la biodata y para ser un autor más atractivo también para los fondos editoriales, ¿no? Y también se incluye la experiencia profesional que se tiene, ¿no? Es en lo que se ha especializado, dónde ha laborado, si es que son lugares, solamente se colocan como que los lugares más relevantes o en qué se desempeña, básicamente, ¿no? El tercero es determinar el público objetivo, ¿no? El público objetivo puede ser principal o secundario, ¿no? Como les decía, el público general es el que va a guiar, ¿no?, la elaboración de nuestro manuscrito, ¿no? Porque va dirigido a un público en general, en realidad, ¿no? Por eso debe ser entendible para todos, ¿no? Pero también hay un público específico que es el que se especializa en los temas que estamos trabajando, ¿no? Entonces sí tenemos que identificar a qué público va dirigido nuestro libro, ¿no? Y también podemos determinar si es que ese libro podría utilizarse para algunos cursos que se dicten en la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque si podría utilizarse en algunos cursos, se convierte el libro como un libro de cabecera, ¿no? Entonces también sería interesante, ¿no?, pensar en un libro que se puede incluir en un curso, ¿no? O también incluirlo en algún programa educativo, ¿no? Otro ítem a tomar en cuenta son los antecedentes subjetivos. Se describe a manera de sinopsis que incluya, es el texto, es la descripción del libro, pero es como la sinopsis que aparece en la contratapa de un libro, ¿no? Entonces, ¿qué te cuenta? Te cuenta de qué va a tratar el libro, pero ¿qué se incluye en un libro, en la contratapa de un libro de investigación? El propósito de la investigación, ¿por qué es necesaria la investigación? También los temas principales y secundarios que tienen que ver más con algo explicativo, ¿no? O sea, de qué temas trata el libro, ¿no? Ojo que tiene que ser conciso, ¿no? Tiene que ser conciso, no muy... para mayor extensión, o sea, para ser más explicativos, está la introducción. Ahí sí le puedes dedicar un párrafo a cada capítulo, explicando, ¿no?, de qué trata cada capítulo. Pero en estos antecedentes subjetivos, o en esta sinopsis, tienes que ser muy conciso, ¿no? Y también es importante especificar el aporte que tiene esta investigación, o sea, cómo aporta no solamente a la comunidad académica, sino también a la sociedad, ¿no? Cómo aporta los hallazgos que hay en esta investigación. Y finalmente el público dirigido, que en este caso siempre es bueno especificar, ¿no?, a los especialistas, ¿no?, en el tema, y mencionar que es un público amplio, ¿no?, también al que puede acceder el libro, ¿no? La estructura del libro también es importante plantearla, ¿no? En este caso es el índice, que viene a ser la organización de los temas, los subtemas que se van a abordar en el libro. Y por último, bueno, aquí sí creo que tenemos una sesión donde específicamente vamos a trabajar lo que es la estructura del libro, ¿no? Porque ese es un punto álgido y que diferencia una tesis de un libro, ¿no? La estructura, el lenguaje que se maneja, ¿no? Y también es importante incluir en la propuesta de publicación de un libro de investigación el prólogo, la introducción. Esto sí depende de cada fondo editorial, ¿no? Algunos sí te piden introducción y un avance de capítulo, ¿no? Un avance del libro, ¿no? O del manuscrito, perdón. Te pueden pedir un capítulo completo, ¿no? La introducción también es importante porque de alguna manera explica de qué va a tratar
de qué trata el libro. Incluye en realidad todo lo que incluye los antecedentes subjetivos, pero de forma más detallada o más amplia, ¿no? Por eso muchas veces también cuando se elabora la sinopsis se extraen mucha información de la introducción, ¿no? Pero todo de forma muy sucinta. El prólogo siempre se le encarga a una persona especialista en el tema. O sea, la introducción sí la hace el autor, pero el prólogo sí se encarga a un especialista, ¿no? Que de alguna manera valida, ¿no? O recomienda la lectura de ese libro, ¿no? Cuando postulas a una convocatoria de manuscritos y si incluyeras un prólogo de un especialista que está muy validado en su tema, sí siempre es más atractivo, un plus, ¿no? Pero no es obligatorio, como digo, ¿no? O sea, depende mucho de lo que te pidan en cada fondo universitario y según eso tú también elaboras tu propuesta de publicación, ¿no? Y el capítulo completo que viene a ser avances, no es un avance de manuscrito que pueden pedir. Las referencias, como ya les había explicado, tienen que ser actuales, tener también referencias canónicas y otras que sean más y que sean variadas, ¿no? Ahora, en cuanto al contenido y la estructura de la propuesta, el libro, a diferencia de la tesis, ¿no? se estructura en torno a temáticas centrales que reflejan problemáticas actuales. O sea, sí hay temas centrales y hay temas secundarios, ¿no? O sea, siempre se estructura por temas, ¿no? No como en la tesis que primero es el planteamiento del problema, pones hipótesis, justificación, ¿no? Y toda esa estructura es bien rígida, ¿no? Entonces es muy diferente a la de un libro, ¿no? Que no está abocado a, a demostrar o a ver un aparato metodológico, a una tesis así, ¿no? Aunque sí se hace el planteamiento, se puede plantear la tesis, claro que sí, en ese libro de divulgación científica, pero la estructura está más abocada a temas, ¿no? O sea, este capítulo va a tratar sobre este tema, este capítulo 2 sobre este otro tema, ¿no? Esa es lo que guía la estructura de un libro, ¿no? Y bueno, la organización, como les decía, es en capítulos que son temáticos, ¿no? También es importante, así como nos tomamos el tiempo para determinar cuál es el título y subtítulo de la obra, también debemos tomarnos tiempos para elegir cuáles son los títulos, cuáles son los títulos de cada tema y subtema que vamos a trabajar, ¿no? Porque eso facilita una estructura clara facilita poder acceder también a cada capítulo, ¿no? Entonces sí es importante. Ahora, en cuanto a la metodología de selección y revisión, eso tiene que ver, como les decía, con el comité editorial, ¿no? Eso ya tiene que ver netamente con el fondo universitario que hace la convocatoria, ¿no? A veces hacen convocatorias específicas por año, pueden hacer 1 o 2 convocatorias anuales, y otras veces pueden tener la convocatoria abierta perennemente, ¿no? Y acceder y enviar a un correo el manuscrito, ¿no? O la información que pidan, ¿no? Siempre es importante revisar las páginas web para ahí ver qué información están pidiendo y qué información hay que enviar al correo, ¿no? Entonces, si es una convocatoria abierta a investigadores, se invita a los profesionales, a los docentes y a los investigadores a enviar sus manuscritos para ser evaluados, para incluirse en el catálogo del fondo editorial de la universidad, ¿no? Entonces, estos manuscritos siempre pasan por una evaluación, ¿no? Ahora, con respecto al proceso de evaluación por pares, ¿no? Los manuscritos pasan por una evaluación de lectores ciegos y expertos en la materia, que valoran la pertinencia, la calidad metodológica, la originalidad y coherencia, asegurando altos estándares académicos, ¿no? Ese es el proceso de evaluación, ¿no? En el comité editorial pueden estar los lectores ciegos, que es la revisión por pares, ¿no? Y eso de alguna manera le da, este criterio de evaluación le da una garantía al libro que se está publicando, ¿no? En cuanto a los criterios de selección, que eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces enviamos manuscritos y a veces no son seleccionados, ¿no? Porque estos son los criterios de selección, ¿no? O mejor, prevenir y cubrir con el manuscrito que estamos preparando estos criterios de selección para que nuestro manuscrito sea incluido en el catálogo del fondo editorial, ¿no? Se seleccionan trabajos inéditos, ¿no? Era la diferenciación que hacía, perdón, hace un momento, ¿no? O sea, que no hayan sido publicados anteriormente. Eso se refiere con inéditos.
Originales es porque pasan por un programa de Turnitin, ¿no? O sea, que las ideas son nuestras, ¿no? La originalidad del manuscrito. Que sean relevantes y que tengan un valor diferencial. Esto es importante porque está relacionado con la innovación, ¿no? El valor diferencial quiere decir que se presenta algún conocimiento, un enfoque distinto o un material adicional, ¿no? Por ejemplo, si en el manuscrito se va a incluir fichas, ¿no? Fichas prácticas, o se incluye algunas encuestas, qué sé yo, cualquier material que sea adicional y que no se incluya en otros libros siempre va a ser importante, ¿no? En cuanto o va a constituir un valor diferencial, ¿no? Otro también es el aporte a la sociedad. Otro criterio de evaluación también es el aporte a la sociedad, ¿no? Que responde a problemáticas actuales y ofrece soluciones. La solidez. La solidez tiene que ver con las ideas que se sustenten, ¿no? Las ideas tienen que ser sustentadas de forma adecuada y el desarrollo del libro responde a objetivos planteados, ¿no? Eso es lo que hace que un libro sea consistente, ¿no? También la pertinencia de referencias, que pueden ser referencias variadas, actuales y suficientes, ¿no? La redacción y narrativa adecuada. ¿Cómo es una redacción y narrativa adecuada para un libro de investigación? El uso adecuado del lenguaje tiene que ver estrictamente con la ortografía, ¿no? Que tengamos una buena ortografía. La redacción clara, concisa y amena tiene que ver con el estilo de redacción que estamos utilizando para un público objetivo amplio, ¿no? Entonces tiene que ser claro, tiene que entenderlo cualquier persona. Conciso, o sea, no utilizar un lenguaje muy retórico, muy adornado, ni tampoco un lenguaje muy técnico, ¿no? Y materiales visuales. Con eso nos referimos a tablas, gráficos, si es que es necesario, ¿no? Y los gráficos o tablas que incluyamos también tienen que ser claros, ¿no? O sea, de lectura clara. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Acá hay varias consultas, pero ya. Uy, ya. Ya, a ver, me dice, respecto a la idea de publicar libros, la validación. Ya, sobre la validación preguntaba acá Claudia Vallejos. No sé si me puedes explayar un poco la pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Buenas noches. Hola, Claudia Prieto. Gracias por la ponencia. Saludos a todos, a cada uno de los docentes. De paso, hoy es el Día del Docente Universitario y estamos acá escuchando la ponencia. Me preguntaba sobre que te aclarara la pregunta, ¿me dices? Sí, por favor. Acá me comentabas sobre la validación, me decías. Sí, hace más o menos unos 20, 25 minutos. Recuerdo, dijiste algo sobre la validación, ¿no? Del por qué publicar libros. Y mencionaste algo de la validación. Apenas te escuché, te pude escuchar ahí. Y quería que me expliques qué validación, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo cuando dices validación? Obviamente no creo que te refieras a la validación, digamos, a ese proceso que se hace cuando uno valida instrumentos. No creo que te refieres a eso. Me gustaría que me expliques a qué te estabas refiriendo cuando dices validación, ¿no? Al por qué por qué publicar libros, ¿no? Ya. Creo que te refieres acá al punto 5, que es conocimientos validados por una evaluación académica investigadora, ¿cierto? ¿Te refieres al punto 5, que es conocimientos validados por una evaluación académica investigadora, ¿no? No, iba después del por qué es importante publicar libros. Por eso me llamó la atención cuando mencionaste la palabra validación. Validación. Sí, tiene que ver con que el libro pasa por una evaluación de un comité, ¿no? Que son de un comité editorial, y ahí pasa por una evaluación de revisión por pares, que son especialistas en el tema, ¿no? Entonces, si tu libro ha sido publicado por un fondo editorial, es que ha pasado por un comité editorial que está conformado por un conjunto de especialistas, ¿no? Entonces, eso valida
valida los conocimientos que tienes volcados en el libro de investigación. Entonces, cuando tú en tu CV o en tu biodata añades que has publicado libros, es porque está tu conocimiento en ese tema está validado, ¿no? A eso se refiere. Ya. Después me pregunta, segundo, Juan Sánchez, ¿cómo se determina la cantidad adecuada de capítulos en un libro académico con múltiples temas o tesis? ¿Y qué criterios se deben seguir para organizar coherentemente sus contenidos? Claro, ya. Ahí depende mucho de los temas que abarca el libro, ¿no? Muchas veces no todos los contenidos que están en la tesis se tienen que utilizar en el libro, ¿no? Entonces tienes que hacer por eso un esquema de cuáles son los temas centrales que quieres trabajar en el libro, ¿no? Eso tiene que ver con primero establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿A qué público está dirigido? ¿En qué tema me quiero centrar? O sea, en el tema central y hacer los subtemas también. Para este tema central necesito abordar estos 3 o 4 subtemas. Y los demás temas que pueden estar incluidos en mi tesis no me sirven para este tema central. Entonces, ¿qué hago? Lo elimino. Pueden servir de repente para otro libro, pero no para este, ¿no? Entonces, es importante por eso establecer un esquema. Los libros tienen diferente cantidad de capítulos. No, hay libros que tienen pocos capítulos, claro, pocos capítulos y tienen también pocos subcapítulos, ¿no? O sea, pueden tener capítulos, subtítulos. Yo no recomendaría que, por ejemplo, en cada capítulo no utilices más de 3 jerarquías, ¿no? O sea, de 3 subtítulos, ¿no? Quiero decir, el primer título o la primera jerarquía es 1.1, por ejemplo, ¿no? La segunda sería 1.1, ¿no? O sea, hasta 3 números nada más utilices. No utilices más subtítulos porque eso ya es recargar demasiado el contenido. Se prima más en lo que es lo narrativo, ¿no? Y pocos subtítulos que simplemente te sirvan para organizar la información, porque en la tesis sí pueden haber varias jerarquías de subtítulos, ¿no? Ya, esas son las preguntas que tengo. No sé si tienen preguntas adicionales. A ver, he levantado la mano, creo. Sí, dime, Samuel Santa Cruz Saavedra. Muchas gracias, señorita. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, agradecerle la ponencia, está muy interesante. Y el que le habla es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y mi profesión es físico. Y bueno, mi pregunta era esto. La editorial que se pretende publicar el texto, ¿es necesario que sea, digamos, en la misma área que estás haciendo la publicación, perdón, la investigación? Con otro autor estamos haciendo un libro, pero en educación, en lo que es en pedagogía. Ya. Y sí, y bueno, nunca he tenido experiencia en publicar libros y mi colega sí, entonces es una oportunidad donde, bueno, me estoy sumando como autor. Y mi pregunta era, ¿es necesario que la editorial sea de educación? Porque yo desconozco o buscar, digamos, la editorial reconocida que tenga impacto, ya antecedentes sobre publicaciones que ya ha logrado. Yo quisiera conocer un poquito más sobre la editorial. Muchas gracias. Ya. Sí es uno de los criterios para elegir una editorial, ¿no? Que de un fondo universitario, ¿no? Si tiene una carrera o publica esos temas, sí es un criterio para seleccionar un fondo universitario, ¿no? Pero también depende de la apertura que tiene o de los temas que especifica la editorial de los que recibe investigación, ¿no? Porque tal vez recibe investigaciones también el fondo universitario, no solo de los temas relacionados directamente con las carreras, ¿no?, que hay en la universidad, sino también recibe sobre otras especialidades, ¿no? Entonces, si es así, sí podemos participar en la convocatoria o enviar el manuscrito también a la editorial, ¿no? Ya. A ver acá.
Anel Chequira Pérez me pregunta, la formulación del problema, el aspecto teórico y las conclusiones de una tesis, ¿pueden ser libros diferentes? No, no, en realidad no, no, es que todo va dirigido, o sea, el aspecto teórico que se utiliza está dirigido a la demostración de la tesis, ¿no? Y las conclusiones también, ¿no? Ahora, claro, en el aspecto teórico, o sea, sí, son herramientas para poder demostrar la tesis, ¿no? Aunque los aspectos teóricos de repente pueden haber ciertos temas, ¿no? Pero sí sería bastante más complicado, ¿no? Es más fácil trabajar con la formulación del problema, ¿no? O sea, con la formulación del problema ahí viene la hipótesis, que es el tema central. Ahí ya tienes el tema central, entonces puedes más bien podar el aspecto teórico en que no te funcione para un tema específico, ¿no? Y las conclusiones puedes tomar algunas, ¿no? Pero independizarlo sí lo vería un poco, creo que dificultaría tu proceso de convertir el libro perdón, de convertir la tesis al libro. Con respecto a la bibliografía, ¿esta debe ir al final de cada capítulo o una sola al final del libro? Interesante. Eso depende mucho de la estructura. Por ejemplo, si trabajas un libro donde cada capítulo es independiente, ¿no? De alguna manera, puedes ponerlo al final de cada capítulo las referencias, ¿no? Eso es dependiendo de la estructura que le planteas al fondo universitario, ¿no? Pero suele ir las referencias completas en la parte final del libro. Por ejemplo, tú estás trabajando una tesis que estás convirtiendo en libro y tienes pensado colocar las referencias al final de cada capítulo. Eduardo de Saleón, que me hizo la pregunta. No sé si me podrías comentar eso. Bueno, yo hago esta pregunta porque tengo esa duda, ¿no? Porque he visto textos que toda la referencia bibliográfica lo hacen al final del libro. Bien. Y hay otros que lo hacen al final de cada capítulo. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cuál es lo correcto? ¿Cómo debe hacerse? No sé, esa era mi inquietud, ¿no? Las dos formas son correctas, depende cómo lo planteas. O sea, si cada capítulo tiene independencia o bastante independencia, puedes colocarlo al final del capítulo. Pero si no, lo más clásico o lo usual es colocarlo al final de todo el libro, ¿no? Se utiliza mucho esto de colocarlo al final de cada capítulo en compendios, ¿no? Cuando es un conjunto de artículos de diferente autoría, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tiene una independencia. Cada artículo puede aparecer como un capítulo en la organización del libro, ¿no? Y cada artículo, como tiene una autoría y también trata sobre un tema, al culminar el capítulo se coloca la referencia. O sea, eso justifica que se coloque la referencia al finalizar el capítulo. Ese es un caso, ¿no? De colocar al final de capítulo las referencias. Si no, se estila colocar al final todo el conglomerado. Ojo que en las referencias se coloca generalmente lo que se ha utilizado directamente en el texto, o porque se ha citado textualmente, porque se ha parafraseado, o porque se ha hecho mención al texto, ¿no? Si no, lo demás puede colocarse como si fuese una bibliografía, que es más que nada una recomendación o algunos libros que se han leído, pero que no han sido incluidos directamente en el libro, ¿no? Ya. Después tengo acá otra consulta de justo Vladimir Tuñoque. Me dice, ¿cuántos autores pueden ir en un libro producto de una investigación? ¿Cuántos autores? Depende mucho de la investigación, ¿no? Por ejemplo, hay varios autores cuando es una compilación de artículos. Ahí sí pueden ser varios, no sé, hasta dependiendo de cuántos artículos hay, 12, 15. Yo he visto libros hasta que tienen 19 artículos, ¿no? O sea, estamos hablando de 19 autores, 20 autores, ¿no? Generalmente, cuando es un compendio o una compilación de artículos, es que vas a encontrar la mayor cantidad de autores, ¿no? Pero si es una obra colectiva, depende de la cantidad de temas que se traten y de la extensión, de la cantidad de temas y de la extensión del libro, ¿no?
porque si es un libro que es de 150 páginas y pones como 6 autores, no lo recomendaría, ¿no? Cada autor trabajar un capítulo, sí puede ser, porque justo cada capítulo aborda un tema diferente. En el caso del libro, cada capítulo aborda un tema diferente, ¿no? Es una estructura diferente a la de la tesis, ¿no? Porque el primer capítulo en la tesis, pues, puede ser, o el segundo capítulo puede ser la metodología, ¿no? O el contexto, dependiendo del tema, ¿no? Pero en los capítulos sí se abordan temas, ¿no? Es más, todo eso del aparato metodológico, todas esas explicaciones que en el caso de la tesis pueden abordarse en un capítulo, o sea, que hay una extensión, todo eso se puede colocar en la introducción, ¿no? No es necesario extenderse tanto en eso, en el caso de los libros de divulgación. Entonces, si es una obra colectiva, que no son artículos independientes, no recomendaría que sean muchos autores, ¿no? Depende mucho de la extensión y de los temas que se trabajan en el libro. No sé si hay otra consulta sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Profesora, una consulta. Usted decía de que el índice no debe ser muy extenso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si en un libro se habla de una generalidad? Por ejemplo, digamos, la captura de carbono, ¿no? Y ese sería un título general, pero hay 4 o 5 trabajos de investigación que se han realizado sobre ese tema en diversas, por ejemplo, ¿no? Captura de carbono por la fotosíntesis, el carbono en el suelo, ¿no? Y así, ¿no? Puede ser hasta 4 o 5 trabajos que se van a integrar en uno solo, ¿no? Ahí se tendría que poner en forma generalizada, el título sería captura de carbono, por decir, ¿no? Y el resto ya serían subtítulos, ¿no? Pero cada uno con su índice respectivo. Y ahí sí se podría, pienso al menos, ¿no? Cambiar quiénes son los que trabajaron esos temas, ¿no? Ya. Y cada subtema, por ejemplo, usted mencionaba el título de generalidades, ¿no? Y mencionó 4 subtemas, ¿no? Es un ejemplo, claro, ¿no? Cada subtema, ¿qué espacio contiene, más o menos? ¿Cuántas páginas ocupa cada subtema? No, va a salir un trabajo de un libro de regular cantidad de hojas, ¿ah? Porque cada uno es un trabajo de investigación independiente, ¿no? Ah, ya, claro. Que viene, claro. pero que todos están conectados a uno solo, que es la captura de carbono, ¿no? Ya. Entonces, ahí sí pues se tendría, no sé, los autores podrían hacer por cada capítulo o subcapítulo, perdón. Si tiene una extensión, sí, o sea, si tiene una gran extensión sí se puede hacer, ¿no? O una extensión. Claro, por ejemplo, cuando se hace compilación de artículos, un libro compilatorio, un artículo puede tener, pues, 15 páginas, 15 a 20 páginas, ¿no? Entonces, si uno de los subtemas tiene 8 o 12 páginas, que asumo que es eso porque es un libro extenso, ¿cierto? Pues sí, ¿no? Tendría la autoría ahí, ¿no? O sea, o tendría la autoría colectiva, ¿no? Por cada subtema que se está trabajando, ¿no? Sí, pero sí. Claro, a ver. Profesora, tendría por cada uno del tema los diferentes investigadores que han trabajado, ¿no es así? Claro, o sea, me está diciendo que un capítulo tiene, por ejemplo, 4 subtemas y hay 4 autores por ese capítulo, ¿cierto? Exacto. Sí, tendría que colocarse, ¿no? ¿Y cuántos capítulos tiene el libro? No sé, yo estoy pensando en hacer uno donde hay como 5 trabajos de investigación referidos a ese punto, ¿no? Pero hacerlo como un libro académico, ¿no? Que puede ser utilizado por estudiantes, investigadores que quieren saber sobre ese tema, que
en estos momentos es un tema muy importante por la cuestión del cambio climático, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Muy vigente el tema, sí, muy necesario. Ahí está, por ejemplo, ubicado bien el nicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que estoy entendiendo es que la cantidad de autores para ese libro son 5 en total, o 4, por ejemplo. Mayormente, pues, quien lo hace el trabajo de campo, recolección de datos, el autor principal soy yo, pues, ¿no? Y el resto son los que han actuado en apoyo, ¿no? Por ejemplo, estadística, como todo trabajo, en esos tipos de trabajos son multidisciplinarios, ¿no? Claro, es interdisciplinario, claro, es una obra colectiva. Claro. Mire, si cada, lo que usted considera estaba hablándome de un solo capítulo que tiene varios autores, pero no sé, por lo que me está comentando, más bien son varios capítulos, o sea, cada apartado puede ser un Por eso le capítulo. decía que son trabajos de investigación entre uno y otro, son diferentes, pero están relacionadas a uno solo, que es la captura de carbono. Ya, pero ese es el tema principal, o sea, general de la obra, ¿cierto? Claro, así es, Ya, exacto. claro, cada uno es un capítulo en ese caso. O sea, si Sí. tienen esto, cada uno es un capítulo y cada uno tiene su autoría. Sí, y ahí, por ejemplo, al final de cada capítulo se podría colocar las referencias. Exacto. O pueden ir Ese he también. visto en unos libros. Sí, sí, Ese sí, he visto sí. en unos libros. Cada Claro. uno tiene sus referencias de forma individual. Sí, ahora mire, acá me parece interesante el tema porque, por ejemplo, o sea, en este tipo de libro que usted me explicaba, este caso, la autoría colectiva o la autoría de cada uno es importante, pero hay otros libros en que está el autor principal y el trabajo que han hecho o sea, tiene colaboradores. Entonces, en el libro, por ejemplo, en la página de créditos aparece el autor y aparte abajo aparecen colaboradores, porque han hecho un trabajo menor, ¿no? Con respecto a lo que ha hecho el autor principal, ¿no? Pero en este caso tiene un nivel de injerencia mayor cada autor, así que sí, es una obra colectiva, los 4 aparecen como autores, cada uno en un capítulo, y sí es recomendable poner la referencia final de cada capítulo. Ajá, sí. Muchas gracias. Ya. Ahora, a ver, me pregunta Carlos Alberto Valdivia, ¿los libros pasan por revisión de similitud de textos o textos obtenidos con IA generativa? ¿Existen porcentajes mínimos para estas revisiones? Bueno, yo les estaba comentando de la revisión de Turnitin, ¿no? Que es con respecto al uso de otras referencias o citas textuales, ¿no? Aparecen citas textuales sin ser referenciadas, ¿no? Y cuando no son referenciadas, ya el Turnitin te lo marca, aunque sean referenciadas, ¿no? Eso también tiene que ver con la buena utilización de referencias, ¿no? Cuándo parafraseamos y cuándo utilizamos citas textuales y en qué cantidad también, ¿no? Solamente se utiliza una cita textual cuando un autor ha sido muy preciso en la definición o en la argumentación que ha tenido. O sea, tienes que reproducir tal cual en sus palabras. Entonces ahí utilizas la cita textual, ¿no? De lo contrario, es preferible, pues, parafrasear, ¿no? Porque es un libro de divulgación amplia, ¿no? Entonces, llenarlo de citas textuales no sería un buen uso de las referencias, ¿no? Pero yo me refería al Turnitin, ¿no? Ahora tengo entendido también que hay algunos programas para revisar lo de la IA o detectar IA. Pero generalmente cuando hay un comité, más allá del programa que se utilice también, salta a la vista cuando es con IA, porque muchas veces utilizan investigadores la IA para mejorar la redacción. Algunos utilizan así, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó un libro cuando estaba revisándolo, me tocó un libro donde el autor había utilizado IA en una parte del texto, ¿no? Del manuscrito, no en todo, en una parte. Y se notaba el estilo de redacción que era diferente, porque la IA tiende a adornar mucho la redacción. O sea, le hace muy retórica. Es decir, utiliza un texto de 20 palabras, cuando esas 20 palabras se podrían decir en 10, con un lenguaje directo, sencillo, ¿no? O sea, por eso también es importante eso, ¿no? La IA a veces no nos ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Más bien hace una exposición más enredada, menos directa, ¿no?
Y para un comité especializado, al menos para el comité editorial, cuando se incluyen editores también en el comité, sí salta a la vista, ¿no? A ver, ya, Carlos Alberto me había dicho Turnitin actualmente tiene detector de IA generativa. Sí, bueno, según según la normatividad actual también de las universidades no permiten el uso de IA, ¿no? Y también lo incluyen en el detector, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta para no utilizar tal vez estas herramientas para el uso menos para los libros que son de investigación, ¿no? General, ¿no? Pero para el libro de investigación, pues no, definitivamente cuando lo envíes a un fondo editorial, lo va a detectar, ya sea por programas o como les decía, por experiencia, ¿no? Yo detecto por experiencia, detecto, no solo, o sea, detecto las referencias, porque cambia el estilo del lenguaje, como les decía, o sea, cuando es de otro autor. Entonces uno se da cuenta por ahí y también por el uso de programas que ya son especializados, ¿no? Y por eso también te pueden descalificar. No sé acá hay una más. En libros de matemáticas se usan muchas definiciones. Ya, es una pregunta de Adelmo Pérez Herrera. En libros de matemáticas se usan muchas definiciones y son citadas en muchos textos, pero no les pertenecen a algún autor en particular. ¿Qué sugiere? Ya, eso es como de acceso común, ¿no? Pues la idea de la paráfrasis es decirlo como que en nuestras propias palabras, ¿no? O sea, si no tienen, siempre que tengan fuentes, hay que colocarlas. Si no tienen, porque son conceptos muy generales, podemos darle por ahí la vuelta a la redacción, ¿no? Porque la idea es que los programas estos de Turnitin, si lo encuentran en alguna publicación anterior o lo encuentran en internet, lo marcan, ¿no? Entonces siempre es bueno hacerlo redactar con nuestras propias palabras o utilizar fuentes específicas, ¿no? Y referenciarlas, ¿no? Elmer Américo Silva. El siguiente título de un libro es adecuado. Administración para no administradores. Paso a paso en el proceso de gestión. Ya, administrador para no administradores. Me gusta ese título, o sea, es para todos. Para el que no es administrador, yo no sé de administración, pero necesito saber procesos de gestión. Este libro es para mí, ¿sí? ¿Está bien? Paso a paso en el proceso de gestión. ¿De qué tipo de gestión? En general, ¿se podría ser un poquito más específico ahí? El título me parece bien. El subtítulo es, o sea, ahí el título es Administración para no administradores. Eso me parece perfecto. El subtítulo es Paso a paso en el proceso de gestión. Hay ¿se podría especificar más ese subtítulo? Si fuese posible, sería mejor. Con especificar más me refiero a aumentar un adjetivo, ¿no? ¿Gestión en qué? ¿No? Si es que lo hubiese, ¿no? Dependiendo de la materia que está trabajando o el tema que está trabajando en el libro. Pero si se puede especificar, sería perfecto. Ya, no sé si hay una consulta adicional o ya vamos cerrando, Karim. Eso es con Karim, creo, si es que va a registrar la asistencia. Buenas noches. ¿Me podría hacer una pregunta? Sí. Buenas. Quería hacer ahí una consulta. Por ejemplo, si se han publicado unos artículos científicos ya o artículos en revistas, por ejemplo, unos 8 o 7, y se quiere recopilar de nuevo esos 8 o 7 artículos en un solo libro, ¿ya? La pregunta es, ¿esos artículos hay que volverlos digamos, a darle alguna actualización? ¿O así tal como se publicaron hace 2, 3 años, se pueden publicar en un libro nuevamente, no recopilados? Hago esa pregunta por el tema de que podría suceder quizá el tema de autoplagio. Entonces, esa es mi inquietud. Gracias. Ya. Bueno, si ha pasado un lapso de 3 años, sí hay que de todas maneras revisar, ¿no? Si hay alguna actualización que hacer respecto a lo que se publicó anteriormente como artículo. Y si hay que hacer una precisión de que los textos han sido publicados anteriormente. En la introducción se puede precisar eso, ¿no? En la introducción se puede precisar en general, pero también a pie de página de cada artículo
se menciona, ¿no? Este artículo se presentó en la ponencia tal, ¿no? O apareció en la revista tal. Con esa referencia ya no es autoplagio. Ya estás aclarando al lector que ese texto ya apareció antes, ¿no? Y acá está en una reunión en un compendio, ¿no? Y en la introducción también se explica por qué se están juntando esos artículos, ¿no? O sea, deben de tener seguramente un eje temático, ¿no? Y ese planteamiento ya es propio del libro, ¿no? Sí. En ese caso ya no habría que darle ningún tratamiento al artículo, ¿no? Tal como apareció, con esa referencia que me dice, o sea, con esa cita de pie de página ya bastaría, ¿no? Para publicarlos conforme estuvieron, porque no ha variado la información, pues, ¿no? En relación si no hay ninguna actualización que hacer, no es necesario, pero siempre, o sea, siempre recomiendo que revisen. O sea, no lo publican así tal cual, sino revisen y verificar que no hay ninguna actualización, ni tampoco ninguna corrección. De repente hay una corrección que hacer o alguna ampliación, pero si no es necesario, no se hace, ¿no? Allá, acá me hizo pregunta Keiser Díaz. Sí. Buenas noches. Relacionado con la pregunta que se ha hecho anteriormente, ¿qué tanto se puede manejar el hecho de que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, publico el artículo científico o un artículo original en una revista y con respecto a los derechos, para luego volverlo un libro? Eso depende de la revista. O sea, cómo ha sido el manejo de los créditos, ¿no? Porque si ya le pertenece a la revista, ya no podrías compartirlo en otro medio. Pero si los derechos siguen siendo tuyos, sí lo puedes publicar, ¿no? Depende mucho. Creo que no sé si cuando son indexados, o sea, depende si son indexados y también el tratamiento que le da la revista, ¿no? Si la autoría sigue siendo tuya, tú puedes publicarlo en formato de libro, no tienes que pedir ningún permiso ni nada por el estilo, ¿no? Pero si en los lineamientos de la revista sí dice que una vez que lo has publicado ahí, ya le pertenece a la revista y no lo puedes publicar en otro lado, sí estarías incurriendo ahí en una falta. Y otra consulta, por ejemplo, yo he visto de que hay compilaciones de artículos que forman un libro, pero que los editores son los que salen como los autores en general, y estos mismos editores están en uno que otro estudio dentro de este libro, que ya es una compilación de artículos científicos. Eso es posible, ¿no? Claro, sí, pero si es una compilación a cargo de un compilador o a cargo de compiladores, ellos tienen que aparecer en la parte de compiladores. Y aparte, también aparecen en la lista de autores, ¿no? Porque entiendo que uno de los compiladores, por ejemplo, tiene un artículo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay dos autores de ciertas investigaciones dentro del libro que aparecen en la tapa del libro como editores, tal cual, editores. Y dentro del libro, sí, en una que otra investigación son autores propios de esos libros, pero hay más autores de otros estudios, que todos están relacionados con un tema en general, pero esa es la estructura. Ya, y tú te preguntas si está bien que solo los editores aparezcan en la tapa. Exacto. Ya, claro, es que sí, se aparecen como editores, ojo, ¿no? O sea, si dice editores, sí está bien, porque ellos son los responsables de la edición del libro. No está diciendo que sean autores únicos, sino que son los responsables de la edición del libro, de la compilación. Por eso en la página de créditos sí aparecen como autores todos los autores cada uno tiene una investigación, ¿cierto? Entonces, si ahí aparecen todos los autores, está correcto. Claro. Esa sería la línea correcta, porque, por ejemplo, estoy pensando en hacer lo mismo en donde yo participe en una que otra investigación dentro de la compilación de artículos científicos, pero no en todos. Entonces, la estructura sería que apareciera como editor de ese libro. Sí, puedes aparecer como editor o como compilador. Depende de la función que has cumplido. Entonces, tú si eres editor, has hecho la convocatoria para cada uno de los investigadores, has establecido los ejes temáticos, la estructura del libro, todo ello. O sea, si has establecido más allá de la convocatoria de los autores o de los ejes temáticos, la estructura y todo eso, es edición. Si solamente has compilado los artículos o te han encargado que compiles, ¿quién te encarga? El editor, ¿no?
Pero si tú lo compilas, o sea, dices, ya, dime editor, ¿qué quieres que compile? Yo quiero que me compiles artículos de estos 6 temas. Tú consígueme los investigadores, tú consígueme cada uno de los artículos. Entonces, tú como compilador te encargas de cubrir esos temas y buscar los investigadores que sean competentes de cada área, ¿no? Entonces, tú solo eres el compilador. Pero si tú eres editor y compilador, tú también tienes que hacer el esquema, ¿no? Ya, este es el esquema, estos son los temas, ya, también voy a convocar a esta otra persona, entonces ahí eres editor. No importa que las investigaciones se hayan publicado, como anteriormente también cuestionaban, el hecho de que se hayan publicado años anteriores, normal, cuanto a la compilación. Sí, al pie de cada artículo tienes que poner en el pie de página dónde ha sido anteriormente, si ha sido publicado, si ha sido una ponencia, porque a veces también solamente son ponencias en seminarios, qué sé yo, ¿no? Y no han sido publicados como en textos, ¿no? Entonces ahí tienes que especificar todo ello. Pero cada investigador, y eso tú también tienes que hablar con cada uno de los investigadores, tienen que garantizarte que son los dueños de los derechos, ¿ya? Porque si no, sí podrías tener algún tipo de complicaciones, ¿no? O sea, tienen que tener los derechos, no haberlos cedido, ¿no? Porque hay algunas revistas en las que se ceden los derechos. Sí. Si los ha cedido, no se puede publicar. Entonces, ese es un tema legal de derechos de autor que sí tienes que ver. Ya, creo que ya me excedí un poco el tiempo. A ver, Karim, coméntame. Sí, Laurita, muy amable, muchísimas gracias por tu apoyo. Nos encontramos, estimados participantes, el día lunes en el mismo horario para continuar desarrollando estos núcleos temáticos referentes a la producción de sus libros de investigación. Buenas noches y muy amables. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.